Oración por los difuntos. En este video aprenderemos acerca de la oración por los difuntos. Así que quédese hasta el final para que así usted pueda conocer por qué nosotros como cristianos católicos oramos por nuestros hermanos difuntos, ¿verdad? Para que también vayamos conociendo por qué lo hacemos, es válido, no es válido, porque se oye decir que no es válido, que eso pues ya no se puede orar por ellos, pero sin embargo nosotros como cristianos católicos decimos que sí es válido, ya que por eso nosotros oramos por nuestros difuntos, ¿verdad? Ahora es importante que nosotros debemos de conocer que la iglesia ya se divide en tres partes, podríamos decirlo así, ya tres partes, que es la iglesia purgante. Por ejemplo, tenemos la iglesia purgante que celebramos el 2 de noviembre de cada año, y también tenemos la iglesia triunfante, que son los santos, que también se dedica un día muy especial a ellos, que es el 1 de noviembre de cada año. Ahora está la iglesia militante, que somos todos nosotros que estamos aquí en este mundo todavía, por eso la iglesia pues lo divide de esa manera. Ahora estos tres grupos, podríamos decirlo así, formamos el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estos no es que una parte está dividida, no, sino que formamos el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para que nosotros entonces tengamos una idea, ¿ya?, de lo que es esta unidad dentro de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo, ¿ya?, por eso nosotros oramos por nuestros difuntos, porque sabemos que están en un estado de purificación, ¿ya? Por eso realizamos esta oración por ellos, porque muchos malinterpretan esto y dicen, no es que los católicos invocan a los difuntos. No, nosotros no invocamos difuntos, sino que más bien oramos por ellos para que Dios les perdone sus pecados, ¿ya? Para que Dios perdone sus pecados y les conceda la vida eterna, ¿ya? Porque esto es lo que nosotros queremos, por eso intercedemos por ellos, así como ellos también, ¿ya? Los santos también, la iglesia triunfante también ora por nosotros delante de Dios, para que nosotros también podamos llegar un día también a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta ¿es válido esta oración o no es válido? Recordemos que nosotros como cristianos católicos creemos que nuestros hermanos, ¿verdad?, están en el purgatorio, en primer lugar, que hay una existencia del purgatorio, porque muchos hermanos también dicen, no, si se va al infierno, pues se va al infierno, si va al cielo, pues directo al cielo, no existe purgatorio, dicen algunos, pero sin embargo la Biblia dice que sí hay un estado de purificación, ¿ya? Por ejemplo, dice el libro del Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, ¿ya? Apocalipsis capítulo 21, versículo 27 dice de que nada manchado entrará en ella, o sea, nada manchada entrará en el reino de los cielos. Ahora, sabemos que cada persona que fallece, ¿verdad?, que muere, pues siempre tiene un pecado, ¿ya? Siempre tiene algo de pecado, ¿ya? Aunque trabajó en la obra de Dios, ya perseveró, luchó para llegar a la santidad, pero sin embargo siempre tiene un pecado. Ahora se muere con este pecado. Ahora, si decimos no hay opción de otra purificación, entonces este hermano pues no puede entrar al reino de los cielos, porque realmente dice el libro del Apocalipsis capítulo 21 versículo 27 ya, de que nada manchado entrará en el reino de los cielos. Pero como sabemos que Dios es grande en su misericordia, por eso da esta otra oportunidad, podríamos decirlo así, esta otra opción, para que nosotros entonces, en nuestros pecados se borran a través cuando pasamos esta etapa de purificación. Si usted lee el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1030 o 1030, como usted lo quiere llamar, ya 1030 o al 1032 o 1032, usted lo puede ver ahí, el Catecismo de la Iglesia, donde nos habla acerca de esta purificación, ya que hay otra purificación en la otra vida. En el en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 32 dice: Ya, el que insulte al Hijo del Hombre será perdonado,
pero el que insulte el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la otra, dice. O sea, ¿qué está diciendo? O sea, nos está dando a entender de que hay otro perdón en la otra vida. Por eso dice, el que insulte el Hijo del Hombre será perdonado en esta vida, pero el que insulte el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. ¿Ya? Cuando habla ni en la otra, se refiere que después de esta vida también hay una etapa de perdón. ¿Ya? Entonces hay una etapa de purificación. Y la iglesia lo llama el purgatorio. ¿Ya? Entonces esto es interesante cuando nosotros leemos detenidamente la palabra de Dios y lo meditamos, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta de que sí hay una oportunidad también de purificación allá en la otra vida. Ahora, esta etapa de purificación se basa a través de lo que es el sufrimiento. ¿Ya? El sufrimiento que podríamos llevarlo de un proceso aquí en esta vida, y también porque no es un lugar, como podríamos decir, sino que es un estado de vida, ¿ya? Que nosotros pasamos entonces de purificación. Ahora, como decíamos, también el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 15 también nos habla acerca de esto. Vea que si su obra, dice, se convierte en ceniza, pero éste se salvará como quien pasa por el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir aquella persona ya que perseveró, que luchó, pero en cierto momento ya dejó de perseverar, dejó de luchar. Esta persona ya puede también alcanzar la salvación. Pero ¿qué tiene que hacer? Ya tiene que pasar por una etapa de sufrimiento. Ya por eso la Biblia lo simboliza como el fuego, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pablo como quien pasa por el fuego, ya una etapa de purificación. ¿Ya? Entonces esto es, ahora entendiendo esto de que hay una oportunidad para nosotros entonces allá en la otra vida, entonces la pregunta que decíamos, ¿verdad? ¿Es válido entonces orar por nuestros hermanos difuntos o no es válido? Claro que sí. Si usted se da cuenta, la iglesia ora todos los días, ¿ya? Por nuestros hermanos difuntos, ¿ya? Por ejemplo, en la Santa Eucaristía, ¿ya? Todos los días, toda celebración de Santa Eucaristía se ora por ellos, ¿ya? Porque creemos, ¿ya? En este estado de purificación, ¿ya? Porque nuestra fe católica ya cree en lo que es en el estado de purificación. Algunos dirán, pero hermano, eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. Ya podemos ver segunda de Macabeos, si usted tiene su Biblia también lo puede leer para que así juntos pues podamos leer la palabra de Dios, o si no usted también lo puede buscar en su Biblia y así usted pueda también conocer acerca de esto. Ya segunda de Macabeos capítulo 12 versículo 43, para que así podamos entender bien el texto. Dice: luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitaría, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues a ofrecer este sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. ¿Ya? Entonces Judas, en Judas Macabeo, ¿ya? Ofrece entonces un sacrificio, ya mandó, dice, a ofrecer un sacrificio, lo dice la misma Biblia, ¿verdad? El versículo 43 del capítulo 12 de segunda de Macabeos, ya habla claramente y dice, mandó allá a Jerusalén, ya, unas 2,000 monedas de plata. ¿Ya para qué? ¿Para qué mandó esto? Para que se ofreciese allá un sacrificio, ¿ya? Por la expiación de los pecados de todos aquellos que habían caído en pecado. ¿Convencido de qué? Convencido de la resurrección.
O sea, cuando yo niego esta oración por los difuntos, entonces a la misma vez estoy negando la resurrección también. ¿Ya? Por eso es importante que cada uno de nosotros meditemos entonces. Si yo creo en la resurrección, entonces ¿por qué no oro entonces por mis difuntos, verdad? Porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Era un gesto muy bello y muy noble, movido por el convencimiento de la resurrección. Dice, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitaría, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Cuando nosotros entonces decimos que no hay que orar, entonces estamos diciendo de que tampoco existe la resurrección, ¿verdad? Por eso Judas Macabeo, él estaba convencido de que sus compañeros caídos resucitarían. Entonces por eso él envió esa colecta para que ofreciese allá un sacrificio por el perdón de los pecados de cada uno de ellos. Entonces es lo mismo hace la iglesia hoy en día. Recuerde que ese sacrificio que se ofrecía allá en Jerusalén era lo máximo, podríamos decirlo así. Entonces la misa que hoy en día también que ofrecemos por nuestros difuntos también es válido ya delante de Dios, porque están en ese estado de purificación. Por eso dice al final, mandó pues a ofrecer este sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Y esto es lo que nosotros hacemos dentro de nuestra iglesia. Ya como católicos oramos, rezamos por nuestros difuntos, ya ofrecemos un sacrificio de la Santa Eucaristía por cada uno de ellos. Ya usted cada vez que ora también por sus difuntos, recuerda, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo? Le está pidiendo a Dios que los libere de sus pecados, que perdone los pecados de cada uno de ellos. Así que usted no se desanime, ¿verdad? Usted no crea que no es válido lo que está haciendo cuando usted ora por los difuntos, no, sino que es más bien es un acto muy agradable ante Dios, dice la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros entonces, como cristianos católicos, oramos por nuestros difuntos, porque creemos que están en un estado de purificación y también creemos en la resurrección. Porque de esta manera, si nosotros no creyéramos en eso, entonces, como dice la misma palabra de Dios, sería ridículo orar por los muertos. Ya no tendría ningún sentido cuando nosotros entonces no creemos ni en el estado de purificación ni en la resurrección. Entonces no tendría ningún sentido la oración que nosotros realizamos por ellos. En cambio, nosotros como cristianos católicos oramos por ellos porque creemos entonces que están en un estado de purificación. Algunos dirán, mira hermano, ¿y por qué cuando Jesús le dijo al ladrón, hoy mismo estarás conmigo al paraíso? No le dijo, hoy mismo estarás en el purgatorio, ¿verdad? Recordemos que Jesús es el mismo Dios, Él tiene la última palabra, podríamos decirlo así. Nadie le da órdenes, qué es lo que tiene que hacer. Como ya decíamos, es un estado de sufrimiento. Quizás con el sufrimiento que pasó ese personaje, pues se le perdonó todos sus pecados y por lo tanto Jesús le dice, de hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Cada vez que oramos por nuestros difuntos, los estamos ayudando a que ellos pasen esa etapa de purificación, porque le estamos pidiendo a Dios que perdone sus pecados. Dirán algunos, hermano, pero ya pasó 10 años, 20 años, 30 años, y yo creo que ya no es válida mi oración. No, recordemos que para Dios no hay pasado ni presente ni futuro, ¿verdad? No hay pasado ni futuro para Dios. Para Dios todo es presente. Tenemos que tener bien en cuenta eso. Así es que usted no se desanime, usted no deje de orar por sus difuntos, porque recordemos también que nosotros un día estaremos también allá en ese estado de purificación. También vamos a necesitar de la oración de nuestros hermanos también, a que recen por nosotros, para que también nosotros podamos entonces contemplar
el rostro de Dios. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, como dice el Catecismo de la Iglesia, y también lo dice la misma palabra de Dios, la Biblia que hemos leído, es válido orar entonces por nuestros difuntos. Así es que a orar por ellos, no solamente el 2 de noviembre, sino que también todos los días hay que orar por nuestros difuntos. Así es que esto es, y nos damos cuenta de que sí es válido orar por nuestros difuntos. Así es que si usted no se ha suscrito a mi canal, suscríbese para que así pues vayamos conociendo diferentes conceptos dentro de nuestra Iglesia Católica. Que el Señor los bendiga y nos vemos a un próximo video.